continuamos en este mes. De verdad que digo, Dios, pues tú sabes, tú conoces nuestro corazón y Él sabe más allá de lo que queremos, lo que necesitamos. Y continuaremos en esta aventura llamada santidad. La raíz de la palabra santidad en hebreo dice que es kadosh. Lo veíamos también hace 8 días con el pastor Evelio. Kadosh o kedushá, santidad, que significa separar, apartar, dedicar o consagrar para un propósito especial, para algo distinto, algo diferente. La santidad en el contexto hebreo no es solo un estado ético, sino una separación funcional para un propósito divino. Y hemos venido viendo y continuaremos viendo la aplicación de las escrituras o en las escrituras de este tema. Y hoy continuaremos con este estudio de la mano de un profeta que de manera personal siempre me ha atrapado mucho. Y es el profeta Isaías. Antes quiero decirles que Isaías, el profeta Isaías, o más bien este libro, revela en todas sus dimensiones el juicio y la salvación de Dios. Isaías declara que Dios es el Santo de Israel. Lo menciona en el capítulo 1, en el verso 4, y también lo menciona en el capítulo 6, en el verso 1, donde Isaías le reconoce como santo. Por eso vamos a ver dentro de sus vivencias cómo Isaías conoce al Dios Santo. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en Isaías capítulo 6 y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 8. En algunas versiones tiene un título que es La misión de Isaías. En el caso de esta versión que vamos a leer, que es Reina Valera Contemporánea, tiene un título que dice Visión y vocación de Isaías. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, habla Isaías, ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Versos atrás de lo que acabamos de leer, se presentan sucesos como el canto de la viña. Si usted en su casa o está estudiando la palabra, le invito a que lea el libro de Isaías y va a notar que este libro, o en el capítulo 5, que es un canto de amor de Isaías, describe cómo la relación existente entre Dios e Israel. Isaías, igual que Moisés, llamó a la nación al
arrepentimiento y a la fe en un Dios santo y poderoso. Dice que porque el pueblo de Israel venía de recibir amonestaciones, promesas, pero asimismo el pueblo de Israel era disciplinado, a la vez veían la gloria de Dios, pero también otra vez como este pueblo, pero mejor dicho, cualquier parecido con la realidad de nuestras vidas es pura coincidencia, ¿cierto? Dice Isaías 1, el verso 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El pueblo andaba en un ir y venir. Estaban bien, pecaban, se rebelaban y aún así el Señor ahí estaba. Se podía evidenciar constantemente el deseo de Dios de salvar a su pueblo. Hoy en día lo podemos evidenciar también, amén. En medio de esto aparece una singular misión de Isaías por medio de un llamado. El llamado tuvo lugar en un momento crítico, el año de la muerte del rey Usías, quien murió leproso por profanar el templo. El pueblo se había mofado del Santo de Israel, eso lo vemos en el capítulo 5, y por ello Dios enviaba a Isaías para que el pueblo rindiera cuentas. Y es que vemos de verdad, si usted va hacia atrás, por ejemplo en el capítulo 1 de Isaías, versos como este, ¡ay, gente pecadora! Imagínense a Dios, ¡ay, gente pecadora! Pueblo bajo el peso de la maldad. ¡Ay, simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor! Han provocado la ira del Santo de Israel. Le han dado la espalda. Eso le decía el Señor al pueblo. O también vemos que dicen, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto del holocausto de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni ovejas y machos cabríos. Ellos estaban ofreciendo sacrificio que el Señor no les estaba pidiendo. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan eso? Estaban haciendo su voluntad. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones. Cosas como estas les decía el Señor al pueblo en medio de este contexto. Y es ahí que existe un llamado o comienza este llamado. Y vamos a ver algunas pautas que veo en Isaías y también debemos verlas en nuestras vidas. En medio de este llamado, lo primero que acontece es que es necesario reconocer al santo. Reconociendo al santo. Y volvemos al verso 1, donde dice que en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Isaías reconoce al Dios supremo, excelso, sublime, sentado en el trono. Las mismas palabras hebreas se aplican a Dios en Isaías 57:15, donde dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Resaltando Isaías la naturaleza de Dios. Él es el creador eterno, amén. El santo, el sublime. Isaías lo que estaba haciendo era reconocer lo que era Dios y a la vez reconocía que Él es humilde y ayuda al quebrantado de corazón. Lo primero que hace Isaías es reconociendo al santo, reconocer al excelso, reconocer al sublime. ¿Usted reconoce al santo? Dice el verso 2, 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Yo recuerdo que en un principio, hace muchos años, cuando leía
este verso, o en Apocalipsis, porque también está esta similitud, esto es como una película. A veces uno ve una película de terror y ojos y como que es eso, pero no, es algo sublime. Los serafines, seres angélicos que no se mencionan en ningún otro lugar, la raíz de la palabra hebrea significa quemar, tal vez para indicar su pureza como ministros de Dios. Los actos de estos serafines corresponden a los actos de los seres vivientes, como les mencionaba, también nombrados en Apocalipsis capítulo 4. Dice que con sus alas, con dos cubrían sus rostros, porque ni siquiera los seres celestiales pueden mirar directamente la intensidad de la santidad divina de Dios. Con dos alas cubren sus pies, como un gesto de humildad y modestia ante la presencia del Rey. Y con dos alas dice que para volar, representando su disposición inmediata para servir. En ese reconocer su santidad, dice el verso 3, que ¿qué pasó? Uno de ellos clamaba al otro y decía, y quiero que lo digamos juntos, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese verso, Santo, 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 esa repetición subraya la santidad infinita de Dios. Se hace alusión a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, en una sola esencia santa. Esta declaración es ese aspecto de divinidad igualmente puro y apartado. Recordemos el significado, separado, consagrado, apartado. Y la repetición, Santo, 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 dice que Dios es santo en el grado más elevado, incomparablemente puro y separado del mal. En la Biblia no vemos, y de pronto el pastor Mario, los pastores me corrigen, digno, 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 bueno, 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 grande, 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 misericordioso, 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 y lo es, ¿cierto? Pero la palabra dice santo, 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 como un atributo esencial de Dios. Su santidad, Kodesh, es lo que lo mantiene separado y por encima de todo. Es su esencia oculta e inaccesible. El Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí hay un contraste clave donde habla de su gloria. Es la manifestación visible de esa santidad que podemos percibir en la creación. Mire la persona que está al lado suyo. ¿Qué tal está? La persona que está al lado suyo es creación de Dios. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que la persona que está al lado suyo es una manifestación visible de la santidad de Dios. La primera visión profética de Isaías tiene que ver con la santidad y la gloria de Dios. Y al reconocer su santidad, también lleva a Isaías a algo espectacular, que es reconocer su pecado. Y este es el segundo punto, reconocer mi pecado. Al presenciar esta santidad absoluta, divina, la reacción de Isaías no precisamente es de alegría, sino que según comentarios bíblicos menciona que hay como un trauma, como que, uy, ¿qué pasó aquí? Existe una conciencia de pecado. La respuesta inmediata no es precisamente la admiración por ver al Dios Santo, sino una desesperación. Y dice, ¡ay de mí! ¡Estoy perdido! ¿Le ha pasado eso? Como que en angustia, como una desesperación. La voz del que clama hizo que el umbral de las puertas se estremeciera, dice el verso 4, y el templo se llenó de humo. Entonces dijo Isaías, ¡ay de mí! Hasta aquí llegué. Soy muerto. Soy un hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos.
Mis ojos han visto al rey, dicen los comentarios bíblicos que Isaías se desmayó, porque se suponía que cualquiera que hubiese visto a Dios moriría de inmediato, como lo dice en Éxodo 33:20. Nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Por eso hace esa alusión de que él se desmayó. Imagínense ese momento como ese resplandor, esa majestad. La santidad de Dios actúa como una luz tan potente que revela instantáneamente cada mancha o imperfección en el profeta, y lo hace también en nosotros. Esta revelación de la santidad de Dios trae en Isaías algo clave, y es una convicción de su pecado. Soy un hombre de labios impuros. Él lo reconoció. Habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Al contemplar la santidad de Dios, Isaías ve claramente su indignidad. Esto nos enseña algo muy profundo sobre el efecto de la santidad de Dios en nuestras vidas. Y es que la revelación de Dios, la revelación divina de su santidad, expone nuestra corrupción humana. Así como la luz revela lo que está oculto en la oscuridad, la santidad de Dios expone nuestro pecado. Y era lo que estaba pasando en la vida de Isaías. Este versículo expresa ese profundo sentimiento de indignidad, de su pecado, de Isaías al enfrentarse ante su santidad, ante la santidad de Dios, sintiendo que su propia impureza, y no solo la de él, sino que él también siente la impureza del pueblo. Dice, la de su pueblo, que también estaba de una otra manera condenaban ante la presencia divina. Isaías no intentó justificarse ni ocultar su condición. Su confesión fue espontánea y abarca una confesión personal. Isaías declara que es un hombre de labios impuros. Este reconocimiento es profundo porque los labios que simbolizan el habla reflejan lo que hay en el corazón. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. La impureza de los labios evidencia la corrupción interna del ser humano, pero también hay una confesión colectiva, porque Isaías también reconoce que él está viviendo entre un pueblo de labios impuros. No solo es consciente de su propio pecado, sino de lo que pasa en medio de la comunidad. Y la visión de santidad de Dios a Isaías le revela su propia impureza. Y Dios quiere llevarnos a nosotros también a eso, a reconocer nuestro pecado, a tener una conciencia de pecado, porque no podemos normalizarlo, volverlo paisaje y ya, y peco, y sí, peco, sí, Dios me ama, no, Dios me perdona, no, Dios es un Dios de oportunidades. Pero si conocemos a Jesús, recuerdo mucho esto en una predicación hace mucho tiempo el pastor Mario, o una clase, y es que cuando conocemos a Jesús, nuestra vida no vuelve a ser igual. Si lo conocemos, si realmente tenemos un encuentro con Él, nuestra vida no vuelve a ser igual. Debemos reconocer la santidad de Dios a diario en nuestra vida, pero debemos también confesar nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. Dios nos llama a ser santos. Isaías se sentía perdido, se sentía condenado. ¿Será nuestro sentir cuando pecamos? Él decía, soy un hombre pecador. Con humildad debemos acercarnos a Dios y reconocerle. De verdad, ser conscientes que sin Él o cuando pecamos estamos perdidos. ¡Ay de mí! ¿Qué va a ser de mí cuando pecamos? La revelación de la santidad de Dios expone nuestra indignidad, pero también abre paso a la gracia redentora, donde Dios nos hace dignos, no por nosotros, sino por medio de Cristo, quien ya recibió el juicio que merecíamos.
Recuerdo hace unos meses el pastor Hugo, en medio de una enseñanza, él nos decía, no olvidemos de dónde nos rescató el Señor, no olvidemos el sacrificio en la cruz, no olvidemos la obra, porque al recordar la obra también debemos reconocer nuestro pecado y pedir perdón y recordar que es por Él, que fue por su sangre que estamos hoy aquí. Por eso, después de reconocer nuestro pecado, debemos anhelar la purificación. Dice el verso 6, entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. ¿Ustedes han estado alguna vez en un asado? ¿Se han acercado ahí? ¿Le gustaría quemarse? No, ¿cierto? No. Utilizan normalmente pinzas, elementos pues para... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Para no quemarse, porque se lastimarían, ¿cierto? Imagínense esta escena. Un carbón encendido en los labios. Se achicharró, se quemó. Pero no hablamos de algo aquí físico, sino que hablamos del interior, de quemar, de consumir el pecado, de limpiar. Las brasas del carbón eran entradas al lugar santísimo en el día de la expiación. Es decir, cuando se hacía el sacrificio para limpiar del pecado. Un serafín toma un carbón encendido del altar celestial. No era cualquier carbón. Y toca los labios de Isaías, simbolizando la purificación de su pecado y su preparación para lo que vendría, para la obra profética. Ese carbón encendido sobre sus labios simboliza la limpieza y la preparación para ser un instrumento de Dios, a pesar de su indignidad inicial. Es decir, que si yo le reconozco su santidad, reconozco mi pecado y anhelo esa purificación, me apalanca para servirle. ¿Sí me hago entender? ¿No? Dice 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el perfeccionar la santidad, el anhelar esa purificación, no es tener miedo de, no, va a caer un rayo y me va a consumir. Es tener ese amor y temor de respeto, de valoro la sangre de la cruz, de valoro, Señor, tu sacrificio. Ese temor no es miedo, es un temor de respeto, de amor. Porque te amo, Señor, no quiero fallarte. Porque te amo, me arrepiento de mi pecado. Porque te amo, Señor, deseo que me purifiques. Amén. Porque te amo, Señor, confieso, Señor, para ser limpia de toda contaminación. Nuestra santidad está estrechamente relacionada con la de Dios. Dice Levítico 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Digan cada uno de ustedes, soy de Dios. Soy de Dios. Una vez más, soy de Dios. Soy de Dios. Somos su pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él para ir y anunciar sus maravillas. Dios nos ha apartado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios nos ha comprado, costó la sangre de Jesús. Él nos ha hecho suyos para vivir separados para Él, para vivir apartados para Él. Luego de que el profeta reconoce su propia pequeñez, luego que el profeta reconoce su pecaminosidad,
ante la grandeza de Dios, lo que precede a su purificación es un llamado. Hay un proceso, o sea, volvamos hacia atrás. Hay un reconocimiento de la santidad. Hay un reconocimiento de pecado. ¡Ay de mí! El mirarnos hacia adentro. Hay un anhelo de ser purificado, de ser limpios. Y en medio de esa limpieza y purificación que proviene del Padre, del Santo, 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 dice el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Quizás si no hubiese existido un reconocer de pecado, no sé si hubiese escuchado la voz de Dios. Porque cuando estamos sumergidos en pecado, escuchamos todo menos la voz de Dios. Los deseos del mundo, las pasiones. Pero cuando reconocemos nuestro pecado y nos acercamos a Él, seremos ovejas que escuchan su voz. Dice Isaías, y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Isaías se enfrenta a una comisión. Y pues ya si usted lee más adelante, después del verso 8, podrá ver la misión profética que tuvo Isaías. No fue algo tan sencillo, tan fácil. De ahí en adelante, dicen por ahí, pasaron cosas. Pero en lo que quiero hacer énfasis es que Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? A lo que Isaías pudo responder inmediatamente. Heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Para llegar a este punto fue necesario reconocer la santidad de Dios. Para llegar a este punto fue necesario reconocer su pecado, su impureza, reconocer que Él era indigno. Esto se logró por su presencia, por la presencia del Señor, pero también porque Isaías se acercó. ¿Qué tanto nos acercamos a Dios para conocerle? ¿Qué tanto nos acercamos a Dios para aceptar su llamado? La presencia de Dios produce convicción, produce confesión. Y nuestro caminar en Cristo es un constante proceso de santificación. Todos los días nos debe llevar la presencia de Dios a confesar, a arrepentirnos y apartarnos. Porque ¿de qué le hubiese servido a Isaías reconocer a Dios? Pero si no dice, ay de mí, ¿no? Ay Señor, ¿no? Él tuvo que confesar, él tuvo que arrepentirse, decir, soy hombre de labios inmundos y apartarse. Y es que el Señor, al declararse santo, también Él nos aparta a nosotros, Él nos dice, sed santos. Por eso, iglesia, Dios me hablaba a mí, Liliana, no normalicemos el pecado. No normalicemos el pecado, porque Dios nos quiere santos, nos quiere apartados. Dios quiere que reconozcamos su presencia, que reconozcamos lo que somos y permitamos que Él nos purifique. Y esta mañana, yo hasta ahí había viajado la enseñanza y mi papi publicó en su estado unos versículos y dije, ¡oh! ¡Wow! Amén. 1 Corintios 6, 9 al 12. Y cuando les digo, no normalicemos el pecado, Dios nos dice en su palabra, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participan en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, es decir, los chismosos, y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios.
Y algunos de ustedes eran así. Amén. O nacimos y ya la aureola. ¿De dónde nos sacó el Señor? No lo olvidemos. Y tampoco juzguemos, porque el Señor Jesús derramó su sangre por toda la humanidad. Dice el verso 11, y algunos de ustedes eran así, pero Dios, ¿qué pasó? Les perdonó esos pecados. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios? Los limpió y los hizo parte de su pueblo, es decir, los santificó. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Pero por eso no permito que nada me domine. En otras versiones dice, todo me es lícito, mas no todo me es permitido. Todo me conviene, pero de una otra manera esas cosas me pueden separar de Dios. No normalicemos el pecado y más bien atrevámonos a vivir en santidad, separados. Recordando la raíz de esta palabra en hebreo, santo, separado, apartado, dedicado, consagrado. ¿Qué tal si consagramos nuestras vidas? Y al final yo quise ponerle el título a esta enseñanza, un llamado santo. Toca a nuestro corazón en esta mañana. Un llamado santo toca la puerta de nuestro corazón. Así como Isaías tuvo un llamado para empezar una misión profética, Dios nos llama a nosotros en esta mañana a reconocerle santo, a reconocer nuestro pecado, a anhelar la purificación, la limpieza, y podemos decir, uy, no, pero es que un carbón encendido. Dios no va a hacer algo que nos lastime, que nos dañe, porque Él quiere para nosotros vida eterna. ¿Tú crees que si te acercas a Dios, Él te va a hacer daño? Entonces, ¿por qué no nos acercamos y le decimos, pasa ese carbón encendido? Así como lo dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Ese es un canto. Y yo recuerdo, hace mucho no lo cantamos, pero cuando lo cantaba yo decía, ay Señor, espera tantico, porque creo que lo que canto lo declaro, lo confieso y lo anhelo. Y cuando ya, ¡pum!, examíname, oh Dios, y ve que hay dentro de mi corazón. Asimismo podemos decirle, Señor, heme aquí, pasa un carbón encendido por mis labios. Pero para que eso lo podamos decir antes, debemos reconocer, ay de mí, soy pecador. Somos pecadores. Y necesitamos de la santidad del Señor para vivir cada día separados, apartados para Él. Y como decía Julio en su predicación hace unos domingos, la santidad nos apalanca, nos lleva a también hacer y hacer discípulos. Y si ven en nosotros que estamos apartados, no para juzgar, no para creernos más que otros, sino para decir, he sido creado para adorar en santidad a Dios, para vivir en santidad. Y eso es también para que muchos crean, para que muchos vean. ¿Qué tal si cierras tus ojos y piensas en esto? Y piensas en un llamado santo que está tocando a la puerta de nuestro corazón.